Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Un estudio de la palabra de Dios que tiene propósitos prácticos. Y le pedimos al Señor que nos ayude en esto. Mi nombre es Doctor y Pastor Johnny Ramírez Johnson. El mío es doctora y pastora Clara Jorge Ramírez. ¿Nos diriges en oración? Oremos. Gracias te damos, Padre Santo, por tu amor. Gracias por tus bendiciones y porque tú nos ayudas, Señor, a respirar. Tú nos das la vida, Señor, y nos permites estudiar tu santa palabra. Ayúdanos a honrarte siempre. En el nombre de Jesús. Lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Clara, estamos nosotros estudiando la palabra de Dios y nos toca en esta semana la lección número 9 para el 27 de agosto del 2022, una vida de alabanza. Y este estudio, Clara, ves allí la ilustración, está el fuego consumiendo al personaje, a este personaje, y al mismo tiempo que el fuego lo está consumiendo, está alabando al Señor, aquí los rayos en la ilustración. Y eso es lo que pretende esta lección discurrir. Para poder entender un poquito mejor qué quiere decir esto, vamos a leer de lo que dice el folleto. ¿Puedes leerlo? Siempre es fácil aclamar a Dios con alegría cuando sentimos gozo. Sin embargo, cuando las cosas van mal, cuando estamos en la peor situación imaginable, cuando el crisol se escalda, no es tan fácil. No obstante, es precisamente entonces cuando necesitamos alabar a Dios, quizás más que nunca, porque la alabanza es un medio que nos ayuda a conservar la fe. Así que estamos visualizando en términos científicos, Clara Mercedes, la religión y la fe como un remedio, como un apelativo, como una medicina en contra del dolor, el sufrimiento y la angustia. Esto se ha estudiado muy intensamente y se ha descubierto que es muy cierto. Las personas que asisten a la iglesia, por ejemplo, que van a la iglesia, mientras más frecuencia asisten a la iglesia, menos han reportado angustia y dolor, desde las enfermedades mentales hasta la enfermedad del corazón. Esto quiere decir que hay una manera de ver el mundo que lo da la fe y la creencia religiosa, que cambia la relación entre el cuerpo y las enfermedades que le atacan. ¿Qué te parece esto, Clara Mercedes? Maravilloso. Y es que cada vez que vamos a la iglesia y vemos a nuestros hermanos y nos saludamos y el pastor, entonces eso nos da una alegría muy grande. Y es que la Biblia lo dice. Dios dijo, cuando estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo para bendecirlos. Y una de las formas de entender los beneficios de la religión y la fe es lo que en inglés se llama como un coping mechanism, un mecanismo para mitigar lo negativo. Así que Clara Mercedes, nos toca ahora leer en Filipenses para entender esta idea que nos presenta la lección. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocíjense. Su amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, más bien, presenten sus peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Así que en esta epístola, en esta carta que escribe el hermano Pablo a la iglesia en Filipos, le habla precisamente de cómo en medio de sus tribulaciones, en medio de sus problemas,
Si ellos se preocupan en estar en comunidad religiosa, en estar en fe, en mantener su fe viva, se van a sentir mejor. Vamos a analizar cada uno de estos detalles, Clara, de estos versos que están tan compactos. ¿Te parece que es una buena idea? Regocíjense como fenómeno greco-romano. El sentimiento directo, o mejor, autopercepción del sentimiento, es como ser propio en autotransporte. Vamos a detenernos ahí un momentito. En el mundo greco-romano, la palabra de regocijarse es algo que se origina en el ser humano. Esto quiere decir la actitud de regocijarse se inicia en nosotros. La misma actividad o el mismo momento puede, Clara, una persona encontrar aliento y otra persona encontrar desaliento. Y eso parte no de la situación. Las situaciones no son las que determinan cómo nos sentimos. Las personas que piensan que son víctimas y que están sujetos a las situaciones en la vida. Me siento triste porque me fue muy mal. Y es ciertamente que cosas que van mal nos hacen sentir tristes. Pero usted puede decidir en qué se va a enfocar, en las opciones que usted va a ver. Por ejemplo, si yo tuve una novia y esta novia me dejó. Y eso fue antes de nosotros. Obviamente, Clara Mercedes. Pues cuando esta novia me dejó, yo sufrí y lo sentí. ¡Ay! ¡Qué cosa tan triste! Pero después, entonces pensé, es mejor que me deje ahora y no que me deje después que estamos casados. Así que uno puede enfocarse. No importa cuán triste sea la situación, usted puede reenfocarse para visualizarlo de otra manera y verlo de una forma positiva. ¿Estoy diciendo lo correcto, Clara Mercedes? Sí, muy correcto. A mí me parece que a ti también te pasó algo parecido, ¿verdad? A mí también. Yo también fui dejada. Pero entonces también hay que enfocarse. Uno es el que decide. Y así que en el mundo greco-romano era eso, autopercepción, cómo uno lo percibe del sentimiento y el autotransporte, es decir, uno puede transportarse a lo que uno decide. ¿Viste lo grande que se ve la flechita? ¡Qué flechita tan grande! Sigue leyendo, Clara Mercedes. En la literatura. En la literatura griega se expresan ejemplos de la alegría como uniforme y también lo son sus manifestaciones hasta las lágrimas de alegría. Es en todas partes culminación de la existencia, alegría, bella chispa divina. Se esfuerza más allá de sí mismo, como sentimiento directo, no crea problemas. Estas surgen solo cuando el hombre, en la autorreflexión ética, se ve dominado por el deseo y sumido en la servidumbre. Aquí esta relación entre deseo y servidumbre es una relación mística, Clara Mercedes. Ahí viene la fe. Nosotros servimos a Dios y como servimos a Dios, ponemos nuestro deseo en la voluntad de Dios y visualizamos que Dios es el que está en control de nuestras vidas. En el contexto grecorromano, tal como hoy en día para ti y para mí, de manera operacional, tú y yo decidimos cómo nos vamos a sentir. No somos víctimas de los sentimientos, sino que nosotros estamos en control. ¿A ti te gusta estar en control, Clara Mercedes? Me encanta estar en control. Sí. Porque mi nombre, ¿cuál es mi nombre? Clara Mercedes. Clara, me gustan las cuentas claras. Bueno, Clara Mercedes, vamos a seguir aprendiendo de esta palabra. Ahora del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento. La alegría no es solo un estado o sentimiento, sino una manera de hacer que el mundo se manifieste. La alegría está determinada por el descubrimiento del ser en su alegría. Así, Clara Mercedes, aquí vuelve a repetirnos este sentimiento de control, este sentimiento de que no somos víctimas. En el mundo grecorromano esto se enfatizó. Y esta alegría, que es la palabra kairo que se usa, viene la discusión que hemos visto
del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, edición de 1974. Esta alegría es la que te pone a ti en control de tu vida. Pero, por supuesto, es una operación. Es decir, claro, la alegría no es algo que te sucede a ti, sino es la manera de tú ver las cosas. Es algo La que tú visualización que nosotros realizamos cuando nos suceden diferentes circunstancias. Usted puede escoger si va a ser feliz o no. Usted decide. Y lo podemos poner un poquito más operacional. Podemos escoger si somos víctimas, es decir, la persona que se ve víctima. ¡Ay, ay, ay! Entonces, Clara Mercedes, para entender este asunto de cómo la felicidad y la alegría eran entendidas en el tiempo greco-romano y el apóstol Pablo las está usando, ¿qué te parece si examinamos el libro de Filipenses, cuántas veces aparece la palabra alegría y la manera como se está usando en cada verso? ¿Te parece? Me parece buena idea. Vayamos entonces. Vayamos. Primero, Filipenses 1:18. 9 ocasiones del uso de alegría en Filipenses. ¿Qué pues? Solamente que de todas maneras Cristo es anunciado, sea por pretexto o sea de verdad. Y en esto me alegro, pero me alegraré aún más. Date cuenta. ¡Qué belleza! Sí, sí, y muestra cómo está en control el que habla. Claro. Porque, dice, me alegro. Correcto, no solamente eso. Dice, no importa si es cierto o si no es cierto, si es un pretexto o sea de verdad. Y Johnny, y aquí se está usando un verbo reflexivo, que son metesenos o se. Son acciones que se ejecutan uno mismo. Por ejemplo, me desayuno, me baño. Y aquí él dice, me alegro. Es algo que yo produzco para mí misma o para ti mismo. Me alegro, pero me alegraré aún más. Que yo misma voy a decidir que me alegro y voy a decidir que me voy a alegrar aún más. No es algo que le ha sucedido, es la manera de ver la vida y de ver los eventos de la vida. El próximo ejemplo está en el capítulo 2 y el verso 17. Al contrario, aunque haya de ser derramado como una ofrenda líquida sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes. De igual modo, gócense también ustedes y regocíjense conmigo. Aquí está la idea central de toda la lección, que aunque estemos en fuego, que en este caso, mira cómo lo habla el apóstol Pablo, una ofrenda líquida sobre el sacrificio y servicio de su fe. ¿Por qué será que habrá escogido una ofrenda líquida? Es posible que tenga alguna idea reflexiva, idiomática de su tiempo que nosotros no sabemos. Por lo menos yo no la sé. Puede ser que otros estudiantes académicos lo hayan descubierto ya y yo no lo he leído. Pero la idea de una ofrenda líquida en vez de un sacrificio de un animal, no dice que nos hacemos sacrificio de animal, sino que nos hacemos ofrenda líquida. Será hablando de lo maleable, porque los líquidos son maleables. Y así como es maleable el líquido de la ofrenda, decide que su sacrificio se va a transformar en un gozo. Pero pensando de nuevo en esta idea de que en medio de ser un sacrificio, imagínate sentirte que tú eres un sacrificio que es líquido, que se está poniendo en un altar que hay fuego. Así se está sintiendo. Pero entonces él está diciendo, yo me voy a gozar en ese momento. ¿Cuál es el primer paso para poder hacer eso? Mentalmente. Mentalmente, pensar y creer que nosotros podemos ser felices y gozarnos. Y esa parte, claro, es la más difícil. Y es la certera puerta para entrar a este camino. Porque es un proceso, no es un lugar que uno llega, no es una situación que termina, sino que siempre, siempre, siempre continúa. Y la puerta se abre, la puerta en la naturaleza de la puerta operacional es la capacidad de imaginar que puede suceder. La capacidad de imaginar que esto es una realidad. Sigamos leyendo lo que escribió el apóstol. En el 2:28 dice, por lo tanto,
lo envío con más urgencia para que se vuelvan a gozar al verlo y yo esté libre de preocupación. Así que la preocupación mayor de Pablo era que ellos no tuvieran la actitud correcta de gozo. El cristiano y el cristianismo, mayormente que una serie de leyes, es una serie de actitudes. Y no estamos disminuyendo la importancia de la ley. No. Pero la ley en sí misma está muerta, como Pablo lo escribió en Romanos. Es la actitud que tenemos. Es la forma de ver la vida y lo que ocurre en nuestras vidas. Esto es lo que define nuestra relación con Dios. Si me siento triste y estoy como víctima, no puedo tener felicidad. De otro modo, si me siento en control y le pido a Dios que me ayude a sentirme en control, esa tiene que ser la oración. La oración no debe ser Dios dame felicidad. No. La oración debe ser Dios, ayúdame a sentir la felicidad, que yo me sienta feliz. Pero aún antes de eso, Clara Mercedes, la puerta. Hay que entrar por la puerta. Así que la oración puede ser poder ver la puerta. Y la puerta ya tú la dijiste cuál es. La oportunidad de decidir. Yo puedo decidir. Pensar no es la situación que me está ocurriendo. Es mi decisión de cómo yo reacciono ante la situación. ¿Qué te parece? Johnny, me parece maravilloso. Y hay un texto que lo usé mientras crecía y todavía lo uso en mis vidas estudiantiles. Sí. ¿Cuál es ese? Vidas estudiantiles, porque fueron varios estudios. Bueno, es Romanos 8:28. Dinos. Que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, cuando nos sucede algo, pensar, el Señor la va a transformar y nos va a hacer bendición. Y eso también se le enseñé a mis hijos desde pequeño. Apréndanselo de memoria. Gracias, Clara Mercedes, por repetir este verso. Y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. El escribirle las mismas cosas a mí no me es molesto y para ustedes es más seguro. 4:4, escuchen, hermanos. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocíjense. Hay que estar feliz. Esa idea de que en la iglesia hay que estar triste y hay que llorar y hay que cuando predique el pastor hay que llorar y si lloramos entonces recibimos el Espíritu Santo y estamos consagrados. No. Regocíjense, hay que estar feliz. Y eso es así. Y Clara Mercedes, aquí 3 veces hemos visto que es una orden. Y de hecho en uno de los versos lo dice 2 veces. Así que son 4 veces que le da la orden el apóstol Pablo a los filipenses de que tienen que gozarse. Y veamos entonces en el capítulo 4 y el verso 10. Dice, en gran manera me regocijé en el Señor porque al fin se ha renovado la preocupación de ustedes para conmigo. Siempre pensaban en mí, pero les faltaba la oportunidad. Pablo estaba un poquito, aquí vemos la necesidad personal de Pablo. Él estaba un poquito tenso, preocupado, medio enojado, porque no estaba recibiendo la atención que él esperaba y que él entendía que merecía. Y entonces se dio cuenta finalmente que ellos sí estaban amándolo a él. Y descubrió así que podía sentirse feliz. Aún Pablo tenía que dominar y controlar sus decisiones y sus pensamientos. Clara, qué cosa tan bonita ver en Filipenses todas estas veces que se está hablando de la felicidad y de la importancia de la felicidad. Y como tú aludiste ya, lamentablemente en nuestras iglesias, en variadas circunstancias, hemos procurado disminuir la felicidad, visualizando la manifestación de felicidad como algo herético o como algo que es blasfemo. Pero es todo lo contrario.
La orden que nos da Dios, la orden que nos dio Pablo, el consejo que le dio a los filipenses fue, de manera constante y concienzuda, que sean felices, que manifiesten en sus vidas la felicidad, sintiéndose en control de las circunstancias, indiferentemente de lo que esté pasando en sus vidas. Y para esto, Clara, volvemos entonces a examinar, ahora en esta ocasión vamos a examinar la frase, el Señor está cerca. El Señor está cerca. No solo ha hecho toda raza de los hombres para que habiten en... Sí, aquí estás leyendo una cita de Hechos 17:26 para entender cuán cerca está Dios de nosotros. Léelo. De uno solo ha hecho toda la raza de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones, para que busquen a Dios si de alguna manera aún a tientas palparan. Y el palparan es la palabra clave para ver cuán cerca está Dios de nosotros todo el tiempo. Esa palabra en griego, selfao, Clara. ¿Te gusta selfao? Me gusta. Y entonces cuando hacen selfao, que palparan, quiere decir que lo podemos tocar con nuestras manos, que esté tan cerca. A la distancia del brazo, Clara Mercedes, así que a ti te gusta que te ponga el brazo frente a la cara. A la distancia del brazo, eso es lo que dice allí, a esa distancia que está Dios. Y cuando nos movemos hasta esa distancia, cuando extendemos el brazo, ¿qué sucede? Que aunque no estemos mirando, lo podemos encontrar y le hallarán. Le hallarán. Sigue leyendo el texto. Bueno, ahí faltó el acento, pero le hallarán. Aunque a la verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como también han dicho algunos de sus poetas, porque también somos linajes de Él. Eso es algo maravilloso, Johnny, que vemos que en las Sagradas Escrituras se usan palabras y expresiones del tiempo actual cuando se escribieron. Por ejemplo, aquí dice los poetas del tiempo. Muchas veces nosotros... Sí, estas fueron las palabras del poeta. Sí, y es un poeta pagano. Y es un himno, una poesía dedicada a Zeus. Y también el de abajo, porque también somos linaje de él. Es parte de... Y se refería cuando se escribió originalmente a Zeus, de la religión pagana. Y muchas veces nosotros tenemos tanto miedo de usar música que no sea la que está en el himnario, porque pensamos que la única música que Dios bendijo es la que está ahí. Tenemos artistas nuevos, jóvenes, que también Dios los está usando. Ellos tienen su música, podemos escucharla. Podemos escuchar pasajes de otras personas, aunque no crean en Dios, porque son mensajes bonitos, como aquí se usa en la Biblia. A veces queremos ser más santos que Pablo y que los otros profetas. Así que Dios está cerca de nosotros de dos maneras. Extendiendo el brazo a esa distancia, lo podemos... Es la palabra palparon, lo podemos encontrar. Y la segunda forma es, Dios también está en la cultura de nuestro medio. Claro que sí, nuestra cultura es bella y nuestra cultura también la hizo Dios. Porque no solamente la música que escribieron los blancos europeos hace muchísimos años es la única santa. La música que escriben nuestros jóvenes, nuestros conciudadanos en los diferentes países donde vivimos, esa música también es santa. La próxima palabra que estamos analizando es que se presenten. ¿Puedes leer el verso 6? Por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y esto lo dijo el Señor Jesús en el gran sermón del monte, en unas palabras clásicas. Esto de que presenten delante de Dios sus peticiones. Mira cómo lo dijo Jesús. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Así que ahí están los tres pasos, claro. El primer paso es poder
pedir. Y para poder pedir, usted tiene que imaginárselo. De nuevo, es un proceso. La oración no es que Dios le dé cosas. La oración es que Dios nos ponga una actitud, que nos ayude a asumir una actitud. No es el objeto que buscamos, es la manera de pensar lo que tiene que cambiar. Y el segundo paso entonces es buscar, Clara Mercedes, a estar activo. Primero es mental, que estamos con la capacidad de soñar que lo vamos a recibir. Y una vez que lo estamos soñando que lo vamos a recibir, aún antes de verlo, aún antes de saber que lo vamos a recibir, hay que buscarlo. Hay que buscar. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo el que busca, encuentra. El que llama, le será abierta la puerta. Así que... Y me faltó el otro, pero lo dejo para que ustedes lo piensen en sus casas. Sí, es el próximo verso, que no lo estamos leyendo. Entonces, hallarán es una acción directa de la actitud y de la acción aún antes de tener seguridad. Y nosotros, Clara, queremos ver la cuarta, que ya se nos está acabando el tiempo. Esta será la última que vamos a ver. La acción de gracias es parte del secreto que Pablo nos dejó para poder enfrentar los momentos difíciles y tener una actitud positiva. En toda oración y ruego con acción de gracias. No es lo que pedimos, es la manera y el sentimiento detrás de la petición en oración. Johnny, y todas estas expresiones de gracias me recuerda un himno que ha escrito Juan Luis Guerra, cantante dominicano. Un himno que ha escrito Juan Luis Guerra. De gracias, que es bien bonito y son las palabras que estamos leyendo. Sí, nosotros tenemos que entender, Clara Mercedes, tú y yo y todos los que participamos en este programa, en esta oportunidad, que no es el objeto que usted recibe, no es la bendición que llega a ti en el momento en que llega, es la actitud. Y la oración nuestra tiene que ser: Dios, ayúdame a tener la actitud de agradecimiento. Esa actitud de agradecimiento es la que abre la puerta. Es como cuando hay una puerta, Clara, está por supuesto el marco, el dintel de la puerta que la sostiene en su lugar, está la puerta, pero antes también está, antes de llegar a la puerta, está en el piso, en el terreno donde está la puerta, la base, hay una plataforma que es el lugar de entrada. Usted tiene que pararse allí antes de entrar por la puerta. Recuerdo que en Costa Rica, cuando llegaban a la casa y tocaban a la puerta, decían "upe" y "upe". Y cuando usted abría la puerta, entonces ellos se paraban en ese primer escalón fuera de la puerta y decían "con permiso". Y entonces usted le decía "adelante", y daban un paso entrando a la puerta y se paraban solamente un paso adelante y decían "con permiso", y usted le decía "adelante", y daban otro paso y entonces decían por última vez "con permiso", y entonces usted le indicaba dónde sentarse. Ese proceso costarricense del tiempo que nosotros 4 años maravillosos. Allá, deseables, muy deseables. En el colegio, enseñando en el Colegio Adventista de Costa Rica, de Centroamérica. La Universidad Adventista Centroamericana, como se llama hoy, en aquel tiempo se llamaba Centro Adventista de Estudios Superiores. Claro, ese proceso de esos 3 pasos que estamos hablando es lo que hay que pedirle a Dios. Esa actitud para poder entrar en la alegría. No es que Dios te quite la prueba del fuego, es que Dios te dé la capacidad de entrar en el gozo. Amén, amén. Muchas gracias.